congresos locales. Así ya, comenzamos con el eje temático alcaldes y congresos locales de la mesa 6, congresos locales a nivel subnacional, como parte de este seminario permanente de CIPE. Me da mucho gusto estar aquí moderando este espacio. Tendremos ponencias interesantes referentes al tema de política subnacional en México. Comentar para nuestros participantes, para la gente que está viendo este en vivo, posteriormente en redes sociales, son 3 ponencias las que tendremos el día de hoy en esta mesa, por parte de académicos de instituciones de México. Tenemos la ponencia Gobiernos Divididos, un estudio comparativo de las reuniones ejecutivo-legislativo en el ámbito subnacional en México, por parte de Martín Alonso Juárez, que es de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Otra ponencia que se titula Las deficiencias y omisiones legislativas de la democracia directa en Sinaloa, por parte de Marco César Castro Ojeda, de la Universidad Autónoma de Occidente, y una que estaré presentando yo, implementación de la reelección legislativa consecutiva en el nivel subnacional en México, 2017-2021. Mi nombre es Sergio Eduardo Rodríguez Trejo, y actualmente curso el doctorado en la UAM Iztapalapa, el doctorado en estudios sociales. Bien, sin mayor preámbulo vamos a comenzar. Les comento rápidamente que se tienen 20 minutos por cada una de las ponencias. Posteriormente pasamos a una ronda general de preguntas y respuestas en la que los participantes y también nosotros mismos componentes podremos hacer preguntas de los temas expuestos. De acuerdo al orden establecido con anterioridad, la primera ponencia es la de Martín Alonso Juárez Armenta, Gobiernos Divididos, un estudio comparativo de las relaciones ejecutivo-legislativo en el ámbito subnacional en México. Correcto. Bueno, pues primero que nada agradecerles al CERFES por la invitación y organizar este tipo de eventos. Me voy a permitir compartir la presentación. Bueno, como bien lo comentaba el compañero Sergio, yo estoy desarrollando un estudio de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estoy desarrollando investigación que lleva por nombre Gobiernos Divididos, un estudio comparativo de las relaciones ejecutivo-legislativos en el ámbito subnacional de México, periodo 2018-2020. Esto lo hago con el fin, o esta ponencia, con el fin de demostrar un poco de los resultados que se han trabajado hasta el momento, ¿no? Los avances. Tras las elecciones del 2018 se presentó el fenómeno de gobierno dividido en 15 entidades federativas, entre estas Sinaloa. Gobierno dividido es cuando el partido que tiene la mayoría en el Congreso difiere del partido del Ejecutivo. Algunos autores, como Koshy Kernal, argumentan que las diferencias partidistas aumentan la separación institucional de estos poderes. La relación ejecutivo-legislativo en Sinaloa es complicada. La actual legislatura, en la cual Morena tiene la mayoría, han aprobado solamente 6 iniciativas al gobernador. Se han realizado observaciones a las cuentas públicas, modificaciones a sus propuestas de presupuesto, el rechazo de nombramientos. Es decir, hay una constante confrontación entre estos dos poderes, ¿no? Sin embargo, esta situación que se vive en Sinaloa no necesariamente se replica en otras entidades. De ahí que se tiene la siguiente pregunta: ¿por qué existen estados con gobiernos divididos donde la relación ejecutivo-legislativa es cooperativa, mientras que en otros es conflictiva? Y esto se cree que esta relación o este tipo de relación se mantiene o es consecuencia directa por el liderazgo político tanto del Ejecutivo como del partido que tiene la mayoría en el Congreso, ¿no? Como interrogantes secundarias se tiene cuál es el impacto que tiene la capacidad de adaptación en la relación ejecutivo-legislativo, y de igual forma se cree también que a mayor capacidad de adaptación aumenta la cooperación de la relación ejecutivo-legislativo, ya que permite responder a los cambios, adaptarse al contexto y enfrentar eventualidades. Otra pregunta es: ¿el número de representantes ante el Congreso Federal hace que se mejore la relación de estos dos poderes? Bueno, también se cree que a mayor número de representantes ante el Congreso Federal que velen por los intereses del Ejecutivo Estatal, se mejorará la relación con el Congreso local. Otra pregunta es: ¿los proyectos que tenga el presidente en cada una de estas entidades abonan a que exista una relación de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y se cree también que cuando el presidente tiene importantes proyectos en una entidad, la relación entre ambos poderes es cooperativa, ¿no? Otro cuestionamiento es: ¿cuál es la influencia que tiene la experiencia política en esta relación?
De igual forma, la experiencia política del Ejecutivo como de los legisladores contribuye a que haya una relación más armoniosa, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué efectos tiene la capacidad para conciliar intereses en esta relación? A mayor capacidad de conciliar intereses, aumenta la aprobación de iniciativas y nombramientos que propone el Ejecutivo, así como el apoyo de la bancada a iniciativas del partido de la mayoría, es decir, la bancada del gobernador en beneficio del que tiene la mayoría. Otra pregunta es, ¿cuál es la importancia de que el gobernador controle posiciones estratégicas en el Congreso local? A medida que el gobernador controla posiciones estratégicas, la relación con el Congreso local mejora. ¿Cuál es el resultado de que el legislativo haga valer su autonomía frente al ejecutivo? Cuando esto pasa, aumenta las enmiendas al presupuesto, el rechazo de iniciativas, nombramientos al ejecutivo, observaciones a cuentas públicas, el uso del veto, lo cual refleja una relación conflictiva entre ambos poderes. Otra pregunta es, ¿qué impacto tiene el coordinador parlamentario del partido con mayoría en el Congreso, sea fijo, sea temporal? Si el coordinador con mayoría en el Congreso se mantiene, hace que su grupo actúe de forma cohesionada, pero si es temporal, este actúa de forma fragmentada. De igual manera, ¿cuál sería el resultado en esta relación? Que el partido con mayoría actúe de forma cohesionada. Cuando se actúa de forma cohesionada, como un bloque opositor al Ejecutivo, la relación es de choque, no es conflictiva. Y por último, ¿qué efecto tiene que la relación ejecutivo-legislativo dentro del partido con mayoría actúe de forma fragmentada? También se cree que si actúa de forma fragmentada el partido con mayoría, hay una relación de cooperación con el Ejecutivo. Entonces, a raíz de todas esas preguntas, se ha trabajado con base en un marco teórico en el cual se incluyen teorías desde el neoinstitucionalismo, elección racional, formas de gobierno, división de poderes de pesos y contrapesos. Como marco conceptual se tiene gobierno, sistema de partidos, sistema presidencial, gobierno dividido, claro, y el liderazgo político, obviamente, ¿no? Aquí tenemos algunas, en este marco referencial y marco contextual, algunos autores que son utilizados en esta presente investigación. Bueno, como marco metodológico, el gobierno dividido es un fenómeno muy extendido, pero que desde una perspectiva comparativa permanece notablemente poco estudiado. En ciencia política, este método es el de los más utilizados, ya que permite someter a comprobación una hipótesis, y para la presente investigación se pretende comparar tres entidades federativas, lo que es Sinaloa, Oaxaca y Yucatán. Esta investigación es de tipo documental explicativa con un enfoque cualitativo, utiliza el método comparado para explicar las similitudes y diferencias en la relación ejecutivo-legislativa de estas tres entidades. El tipo de relación se torna diferente. En Oaxaca y Yucatán es una relación de cooperación, mientras que en Sinaloa es una relación de conflicto. Respecto a la relación ideológica de quien gobierna, Sinaloa y Oaxaca tiene una relación PRI-Morena y Yucatán es PAN-PRI, respectivamente, tanto ejecutivo estatal como mayoría en el Congreso. Para la recopilación de la información se utilizó técnicas como lo que es la recopilación documental y la entrevista enfocada semiestructurada. Se entrevistó a 19 diputados, de los cuales 8 corresponden a Sinaloa, 6 Congreso de Yucatán y 5 el Congreso de Oaxaca. El trabajo de campo fue realizado en los meses de septiembre y octubre del 2020 con el fin de coincidir con los periodos ordenados de sesiones de las tres legislaturas. Aprovecho para comentar que también fue algo complicado obvio, por la situación de pandemia, y la mayoría fue presencial y algunos pues no se lograron por esta cuestión, ¿no? Para sistematizar, procesar e interpretar la información recopilada, se utilizó el programa Atlas TI. Una vez transcritas, pues se subieron al sistema, se codificaron y a través de este ejercicio, pues se buscó realizar algunas figuras que en esta ponencia no las adjunto, pero con gusto se las puedo compartir. Resultados. Bueno, ¿cuáles son los resultados que hasta el momento se han encontrado? Entidad gobernada. Primero que nada, el contexto y las circunstancias en las que se enfrenta un gobernante determina mucho el tipo de relación que va a tener estos dos poderes. Por ejemplo, para el gobierno federal, el sureste es la principal prioridad. El presupuesto de egresos de la federación, por mencionar el PEF 2020, las grandes obras de inversión se concentraron en esta región. En Yucatán se construyó el tramo del Tren Maya, cuya inversión representa 25,000 millones de pesos.
Además, el presidente anunció que su administración está por iniciar licitación de 2 plantas de generación eléctrica en la península de Yucatán, por mencionar algunas de esta entidad, ¿no? En Oaxaca, el proyecto del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tiene una inversión que asciende a los 3.500 millones de pesos, la construcción de la autopista Mitla-Tehuantepec, con una inversión de 7.670 millones. Y bueno, por un lado de estas entidades, si bien en Sinaloa no se encuentra ninguno de los 3 grandes proyectos del presidente, como el corredor transísmico o el Tren Maya, sí se estableció un buen canal de comunicación que permitió sacar adelante algunas gestiones. Y bueno, se presenta esta pequeña tabla para que sea un poco más claro esta comparación. Tenemos aquí, por un lado, hacemos mención las entidades, las variables y los indicadores. Por ejemplo, el nivel de escolaridad para el caso de Sinaloa, que es Quirino Ordaz Coppel, cuenta con un nivel de posgrado. Estudió en una universidad pública. ¿Por qué menciono esta cuestión, estas variables del nivel de escolaridad, tipo de universidad y sede de universidad? Porque algunos autores sostienen que la habilidad y dónde se fue formado y el círculo en el que se rodea un político influye mucho en su capacidad de liderazgo. Entonces, de ahí el motivo, el por qué se justifica el ingreso de estas variables, ¿no? Yucatán, entonces, si se dan cuenta, Yucatán y Oaxaca los 3 tienen posgrado, pero a diferencia del de Sinaloa, ambos estudiaron en universidad privada. Uno es en la Universidad de Columbia, por un lado, otros en la universidad, y tienen incluso un MBA, el de Yucatán, y los dos, tanto Yucatán como Oaxaca, en una institución extranjera. Como ocupación, el del Sinaloa es empresario, el de Yucatán es empresario, el de Oaxaca político, ¿no? Pues ya saben que es hijo de José Murat y hay una línea ahí muy grande en su círculo personal. Experiencia del gobernador o del ejecutivo, el de Sinaloa es media, es decir, se ha ocupado más en puestos administrativos más que políticos. El de Yucatán es media también, está más inclinado al lado empresarial que el político, y en Oaxaca altamente, ¿no? Cuenta con un alto perfil político. Experiencia política de los diputados en el Congreso, esto también es una variable que tiene mucho peso para esta investigación, o que se ha dado, o que nos hemos percatado que tiene bastante peso. En Sinaloa, la experiencia política es muy baja de los diputados. Es decir, para muchos fue como la cuestión de la novatía, nunca habían sido legisladores, mientras que en Yucatán es muy alta. Es decir, a mí me tocó entrevistar a una diputada que ya era su segunda vez como diputada local, había sido diputada federal, había sido senadora de la República, y se nota también cuando a la hora de estar entrevistándolos, pues sí se ve que tienen bastante trayectoria, ¿no? En Oaxaca también los diputados que integran la legislatura tienen alta experiencia política. Y bueno, sobre relaciones de amistad, que esa fue una variable que luego surgió una vez que fueron procesadas las entrevistas, Sinaloa es baja, es decir, como les mencionaba, como la mayoría eran nuevos, incluso de los 23 de Morena, ni siquiera entre ellos se conocían. Imagínense cómo iban a hacer esta cuestión de formar acuerdos o hacer un bloque en beneficio del grupo parlamentario si entre ellos no se conocían. Mientras que en Yucatán, muchos que eran de otras corrientes políticas ya se conocían, convivían, incluso tienen relaciones de amistad, por eso lo menciono así. Y en Oaxaca pasaba lo mismo, ¿no? Que por mencionar un caso, el presidente de la Jucopo de Oaxaca organizó una fiesta a la cual fueron los coordinadores del grupo parlamentario de todas las corrientes políticas, incluso fue gente del gabinete del gobernador. Entonces ahí o sea, hay otros factores que están influyendo ahí, ¿no? Bueno, proyectos del Ejecutivo Federal, lo que hacía mención hace un momento. En Sinaloa son bajos, en Yucatán es media, y en Oaxaca son muchos los que hay en cuestiones de inversión, ¿no? Las visitas del presidente en Sinaloa son pocas, en Yucatán por la cuestión del Tren Maya han sido moderadas, pero también no han sido tantas, mientras que en Oaxaca hay un sentido de pertenencia del presidente muy grande hacia esa entidad. Y les pongo un ejemplo, en el 2019 Andrés Manuel entró, en el 2018, para el 2019 ya había visitado la entidad al menos 20 veces.
Iniciativas del Ejecutivo aprobadas por el Congreso, como les mencioné, solamente ha habido 6 en Sinaloa, o sea, es baja. En Mérida, lo que es Yucatán, perdón, solamente hubo 23, que es considerada media, y en Oaxaca es cerca de 50, entonces es alta. Cooperación entre las fuerzas políticas, baja en Sinaloa, alta y alta en estas dos entidades. Iniciativas del Ejecutivo rechazadas, muchas en Sinaloa, muy bajas en las otras entidades. Las reasignaciones en presupuestos altas en Sinaloa y baja en el resto de las entidades. Nombramientos de los gobernadores rechazados por el Congreso, de igual forma, si se dan cuenta, todo lo que golpea al Ejecutivo es alto en Sinaloa y baja en lo demás. Repoblación de cuentas públicas, la polarización entre fuerzas políticas por temas del Ejecutivo también alta en Sinaloa y baja en las demás. Entonces, las conclusiones en las que se han llegado hasta el momento es que los factores que inciden para que exista una relación de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo son diversas, pero para el caso específico de Yucatán y Oaxaca, estos gobernadores demuestran contar con una capacidad de adaptación al comprender el contexto y buscar un acercamiento con el presidente de la República, así como procurar tener como aliado al Congreso local. En ambas entidades, es decir, Oaxaca y Yucatán, existen importantes proyectos del presidente, dado como resultado una relación más cercana. No obstante, el vínculo entre el Ejecutivo y el gobernador Alejandro Murat es mayor. Es tan fuerte el vínculo del presidente con el estado de Oaxaca que quien estuviera al frente de esta entidad tendría el respaldo de López Obrador. Tan así que un diputado del PT mencionó es que es como su hijo cuando le pregunté cómo considera que es la relación entre el presidente y el gobernador. En ambas entidades, estos gobernadores cuentan con la presidencia de las comisiones de presupuesto y hacienda, las cuales reciben la mayor cantidad de iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Es decir, de ahí la importancia de que tengan estas comisiones de importancia, ¿no? Ambas entidades, de igual forma, ¿no? Oaxaca y Yucatán, demuestran contar con capacidad de conciliar intereses. En Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat mantiene una relación muy cercana con las fuerzas políticas que integran el Congreso. Esto se ha traducido en un mayor número de iniciativas aprobadas. En Yucatán, la apertura, el diálogo y la capacidad para conciliar intereses entre el PRI y el PAN ha permitido un mayor número de iniciativas del gobernador aceptadas. La experiencia política, tanto del Ejecutivo Estatal y los diputados, así como la cooperación entre las fuerzas políticas, son factores que influyen en el tipo de relación de estos dos poderes. Alejandro Murat cuenta con una gran experiencia política, Mauricio Vila también, pero en menor medida, como les mencioné, es más cercano al sector privado. Los legisladores de ambos congresos cuentan con experiencia política, unado que existe una relación de compañerismo y amistad entre estas fuerzas, lo cual permite un mayor diálogo y conformación de acuerdos. En cambio, las relaciones de ejecutivo y legislativo en Sinaloa se ven afectadas por diversos factores, pero el principal es el juego de poderes, ya que ninguno quiere ceder a las peticiones del otro. O sea, es decir, no hay conciliación de acuerdo, no hay conciliación de intereses. El gobernador Quirino Ordaz se encontró en el 2018 con una legislatura con mayoría opositora a su partido que ocupa posiciones estratégicas en el Congreso, como son las comisiones de fiscalización, Hacienda, puntos constitucionales y la Jucopo. Además, se enteraba por miembros que en su mayoría carecían de experiencia política, como se mencionó. Desconocían el proceso legislativo y en qué rubro se podía realizar reasignaciones de las partidas del proyecto de presupuesto, pero venían dispuestos a fiscalizar y a supervisar las actividades del gobernador priista, complicando con ello, obviamente, la relación con el Ejecutivo Estatal. Ante este contexto, el gobernador decide acercarse al presidente con el fin de encontrar un mediador y un aliado frente al Congreso local, construir una relación de diálogo y de entendimiento con el presidente, aunado no participar en la alianza federalista. Ordaz Coppel demuestra liderazgo en sus acciones, no obstante, no fueron suficientes para evitar el roce. Tan llegó a tener un acuerdo con el presidente que hasta ya va a ser el próximo embajador de México en España. Solo agrego ese dato. La relación ideológica juega un papel relevante al interior del Congreso de Sinaloa. Los integrantes de Morena la consideran una limitante para llegar a consenso, reflejando con ello una falta de madurez política. Caso contrario, los priistas, que no lo ven así. Dicha situación complica la resolución de temas volviéndolos polémicos, evidenciando la polarización y la falta de conciliación de intereses de estas fuerzas políticas.
Entonces, entre el Congreso y el gobernador hay encontronazos con diversos temas. Claramente en Sinaloa el Ejecutivo Estatal se enfrenta a un poder legislativo activo y obstruccionista. Los diputados reconocen que esto sucede porque el gobernador no respeta la autonomía del Congreso, que se quedó acostumbrado a que estuvieran a su servicio y solo fuera una oficialidad de partes. Consideran que existe mucha resistencia de parte del Ejecutivo Estatal a colaborar con el grupo mayoritario. Por tanto, en el caso de las otras entidades, contrastando un poco la situación en Sinaloa, la relación de cooperación que existe entre el gobernador Mauricio Vila y el Congreso, por mencionar el caso de Yucatán, se debe a la estabilidad política al interior del Congreso, a la cual está relacionada con la experiencia política y las relaciones de amistad que existen entre los diputados que ocupan posiciones estratégicas, permitiendo así la cooperación entre fuerzas políticas. En consecuencia, la bancada del PAN, que representa los intereses del Ejecutivo, cuenta con las condiciones idóneas para el diálogo, consenso y negociación a favor de los temas del gobernador. Por su parte, ya con esto cerramos, la relación de cooperación que existe entre el gobernador Alejandro Murat y el Congreso de Oaxaca se debe a su excelente relación con el presidente de la República, aunado a una cercana relación con todas las fuerzas políticas y la disposición que ha tenido de cooperar con el Congreso en torno a un ambiente de experiencia política y de relaciones de amistad. Y eso sería todo por mi parte y pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la observación, siempre las relaciones ejecutivo-legislativo, es interesante estudiarlas y existen varios trabajos a nivel federal de estas relaciones, pero a nivel subnacional es un campo que aún se está empezando a explorar. Bien, siguiendo el orden presentado para la exposición, me toca a mí mi trabajo que se titula Implementación de la Elección Legislativa y concluimos con la ponencia de Marco César Castro Ojeda. Entonces procedo a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Permítame. Sí, adelante se ve la presentación. Ah, perfecto. Bien, déjenme. Les comento nuevamente, les repito, el título de mi ponencia es Implementación de la Elección Legislativa en el Nivel Subnacional 2017-2021. Yo usualmente, más bien mi tema actual de investigación, tesis, es revisión de cuentas públicas, pero sin embargo la política subnacional es un tema que me interesó mucho y en especial viendo ahora que ya se empezó a implementar la reelección legislativa a nivel federal. Bueno, esto empezó antes en los estados. Entonces, esta ponencia va sobre ello. Primeramente, me gustaría dar un pequeño contexto acerca de cómo surgió, por qué surgió la prohibición de la reelección legislativa consecutiva en México. Miren, debemos recordar que la prohibición de la reelección fue instaurada como parte de una estrategia para centralizar el poder político tras el conflicto revolucionario. Recordemos que la Revolución Mexicana... la Revolución Mexicana finalizó... A ver, perdón, alguien está hablando y tiene su micrófono abierto. Me parece que es Luis Bernal. Sí. Gracias, perdón. La Revolución Mexicana finalizó con un abigarrado conjunto de liderazgos locales fuertes. Aquí tenemos una ilustración de uno de estos grupos fuertes. Se encabezaron por caudillos que tenían bajo su control cuerpos armados y ejercían el poder político sin oposición local o federal, impulsando alianzas que les permitieran alcanzar sus intereses, siempre y cuando no intervinieran o cuestionaran el liderazgo nacional. Y fue así que el texto constitucional promulgado en 1917, hay que recordar, retomó una de las últimas reformas a la Constitución del 57, establecida por la 25ª legislatura del Congreso de la Unión, que operó del 1910 a 1912, en pleno conflicto revolucionario, y se determinó la no reelección absoluta de presidentes y gobernadores. Sin embargo, en la Constitución del 17 sí se permitió la reelección consecutiva de los legisladores locales, lo que permitió este fortalecimiento de los liderazgos de los estados, porque la política
subnacional se operaba por medio de los gobernadores y estos a través de sus alcaldes y de los diputados locales. Era como iban acomodando liderazgos y luego los impulsaban a puestos federales. Entonces, la política subnacional en tiempos de la revolución o postrevolucionarios era donde se concentraba el poder político verdadero. Pero después dicen, quienes ganan la revolución, esto no puede seguir así, no puedo tener grupos muy locales siendo muy fuertes, necesitamos centralizar el poder. Entonces, en lo que les comentaba, la fragmentación del poder político en el ámbito subnacional tuvo su núcleo en los congresos. Entonces, se lleva a cabo la reforma a la Constitución de 1933, la cual formó parte de un ambicioso proyecto para centralizar el poder político en México, cuyo control eventualmente recaería en el presidente de la República. Aquí muy sencillo esquema ilustra que tanto los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y los gobiernos locales eventualmente pasarán a ser controlados con una complicada estructura, para pasar a ser controlados por la presidencia de la República. Hay que mencionar también que otro importante paso, otra importante medida que se tomó para la centralización del poder fue la formación del Partido Nacional Revolucionario, el cual se transformaría en el PRM y después en el PRI. Y a medida que se da esta transformación, el centro del poder pasó del Comité Directivo Nacional del partido al presidente de la República. Es decir, la prohibición de la reelección no se dio de manera aislada, sino que fue resultado de un contexto político que buscaba el ordenamiento de la transmisión del poder en México. Pero, pues, ¿qué va pasando? Si el contexto político condujo a la prohibición de la reelección, cambios en este mismo influyeron en su reinstauración. Cabe recordar que la expansión del pluralismo político en México empezó desde lo local. Estos cambios se vieron acompañados de reformas a las leyes electorales que reforzaron e impulsaron la expansión del pluralismo. Es decir, se dio una especie de círculo en el que se hicieron más reformas electorales, a nivel subnacional aumenta el pluralismo, esto motiva más reformas y eventualmente llevamos un proceso que nos lleva a reinstaurar la reelección legislativa consecutiva. También quiero mencionar aquí rápidamente que si bien la prohibición de la reelección se mantuvo por 8 décadas, durante este periodo también se realizaron algunas propuestas para reformarla, para restaurar la reelección, y uno de los esfuerzos más destacados se dio entre el 64 y el 65, encabezado por el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carlos A. Madrazo. Esta propuesta es muy interesante porque fue aprobada primero en Cámara de Diputados, pero al llegar al Senado la rechazaron, regresa a diputados y la enterraron. Es un periodo muy interesante, pero es para indicar que no fue un tema que estuvo muerto durante estas 8 décadas. Hubo intentos para restaurarla, pero fueron echados para atrás hasta que se dieron las condiciones políticas adecuadas. Tan es así la influencia del pluralismo para restaurar esta medida, que cuando por fin se logra en la reforma político-electoral 2014-2015, pues se da en un ambiente de pluralismo. Miren, en estas gráficas que tenemos aquí se ilustra la composición de la legislatura de la Cámara de Diputados durante esta aprobación y también el Senado de la República. Lo que caracteriza estas composiciones es precisamente el pluralismo, como les digo. Si bien el partido gobernante, el PRI en ese entonces, era la primera minoría, por así decirlo, la primera minoría, pues no podía por sí solo imponer su decisión para hacer reformas, y se formó un gran consenso. Recordemos que aquí fue cuando aplicó el muy polémico Pacto por México, que operó durante un periodo muy, muy reducido, pero una de sus propuestas que intentó impulsar fue precisamente la reforma político-electoral, que entre otras cosas incluyó la restauración de la reelección legislativa consecutiva. Y ahora pasamos a los efectos de la prohibición de la reelección. ¿Qué pasó durante estas 8 décadas que se prohibió la reelección consecutiva legislativa? Bien, aquí me gustaría exponer los modelos que se dan entre legisladores, electores y el Ejecutivo con o sin presencia de reelección. Miren, el efecto político más sobresaliente de la prohibición de la reelección legislativa consecutiva fue su contribución a centralizar el poder, como ya se mencionó, y a instalar el presidencialismo mexicano. En este punto cabe recordar la afirmación de Jeffrey Weldon, quien dice que el presidencialismo mexicano se sostuvo durante tanto tiempo gracias a 4 factores.
que el presidente era el líder del partido, la disciplina partidaria, el control mayoritario del poder legislativo y la presencia del régimen presidencial en el orden constitucional. Aquí lo que ilustro en este esquema es cuál debe ser el modelo formal de delegación legislativa, cómo deben operar los legisladores respecto a su electorado. En un modelo de delegación legislativa formal, el electorado es el principal de los legisladores, quienes son su agente, es decir, el electorado le delega a los legisladores una función y le da facultades para ello, elaborar leyes y supervisar al Ejecutivo. El legislador debe responder al electorado y supervisar al Ejecutivo. Es decir, no es que él sea superior a este, sino que tiene una función respecto al Ejecutivo. El legislador debe supervisarlo y responder al electorado. Así es la relación formal. Pero bajo este esquema de que se prohíbe la reelección y eso contribuye al presidencialismo, que el presidente sea el principal, bueno, se da este esquema. Pues este es un modelo de inversión de lealtad. A esto lo propone o lo comenta Luis Carlos Ugalde, y él nos dice que con ausencia de reelección, con presidencialismo mexicano que imperó durante tanto tiempo, pues el principal era el Ejecutivo, no los electores. Y el Ejecutivo delegaba a los legisladores la aprobación de su presupuesto o modificaciones presupuestales legales, y los legisladores respondían al Ejecutivo. Y el electorado, su única función era legitimarlo mediante elecciones. Entonces, este fue el efecto principal de prohibir la reelección consecutiva y cómo contribuyó al presidencialismo. Al prohibir la reelección, contribuyó a invertir la lealtad de los legisladores. Pero, además de estos efectos políticos, bueno, incidió sobre la profesionalización de los mismos legisladores. Ahorita con la reinstauración de la reelección, se espera que esta contribuya a profesionalizar a los mismos diputados. ¿Por qué bloqueó la profesionalización de los legisladores el prohibir la reelección? Porque si no pueden repetir en el cargo y su futuro político depende exclusivamente del Ejecutivo, casi exclusivamente del Ejecutivo, pues no tienen incentivos para tomar un tema, especializarse y tratarlo de tal manera que pudieran convencer a su electorado de que repitieran el cargo. Es decir, pues me pusieron en esta comisión, es una comisión pues, más o menos, ¿qué temas tiene? Pues no sé, yo ahí voy a ver qué trato, pero no me interesa realmente profesionalizarme en ese tema porque no es algo que vaya a contribuir a mi futura carrera política. Sin embargo, ahora con restauración de la reelección, se genera un incentivo para que los diputados busquen temas que puedan darles apoyo de sus electores y se especialicen y les den mucho seguimiento. Un legislador puede interesarse en una iniciativa en particular que si no alcanza el pleno, que si no es dictaminada, insistir en ella porque esta eventualmente le genera réditos electorales. Bien, ahora vamos a ver cómo quedó ahora la normatividad de la reelección. La reforma constitucional que restableció la reelección legislativa en el nivel subnacional quedó planteada en los siguientes términos, que son las constituciones estatales en el artículo 116, perdón, de la Constitución. Y dice, las constituciones estatales deberán establecer reelección consecutiva de los diputados a la legislatura hasta por 4 periodos consecutivos. Hasta por 4 periodos consecutivos, se ponen todo. Y la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Se nota un privilegio al papel de las dirigencias de los partidos políticos, ya que la única manera que tiene un legislador para que su candidatura no dependa de ellos será renunciando a la militancia, y esto traería graves consecuencias para los legisladores, ya que perderían ciertos privilegios como el respaldo a la presentación de iniciativas y tendrían que enfrentarse a las dificultades que conllevan lograr una candidatura independiente. Ahora, si bien la Constitución estipula el tope de los periodos consecutivos en que puede cumplir quien logra la reelección por distintos cargos, ni en la Constitución ni en la legislación secundaria se estableció la necesidad de que quien pretenda reelegirse pida licencia al cargo. Aquí vemos cómo quedaron los topes de reelección para los distintos cargos. Los senadores se pueden reelegir por un periodo consecutivo, diputados federales 3, presidentes municipales y síndicos por 1 y diputados locales 3 reelecciones consecutivas. Pero como mencionaba, hasta el momento no se ha establecido en la legislación federal que
tengan que pedir licencia al cargo. Para estas elecciones federales hubo un acuerdo del INE y tuvieron que pegárselo aquí en los candidatos. Y como les decía, se dio la libertad a las legislaturas locales de que pusieran los topes. Y esto generó pues un escenario algo abigarrado, heterogéneo de la adaptación de la reforma constitucional. Miren, aquí tenemos todos los estados que permiten hasta 4 periodos consecutivos y los que permiten solamente 2, como son menos los voy a mencionar estos, son Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas. Esto pone un tope a la profesionalización que pueden alcanzar los legisladores, además de que pues no hay un criterio unificado de por qué estos sí 4 y por qué estos nada más 2, porque no unos dijeron 3. Quedó muy heterogéneo esto y puede tener efectos sobre la reelección. Bien, como les decía, tampoco se normó la separación del cargo para postularse a nivel federal. Sin embargo, a nivel local ya hubo quienes ya regularon esto. Los estados que sí requieren la separación del cargo, pedir licencia, son Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guerrero, Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y los que no requieren o son ambiguas, pues es el resto. Ahora, esto no quiere decir que siguiendo en el cargo esté libres de hacer lo que quieran. Obviamente se ponen ciertos candados, pero desde mi punto de vista personal es mejor establecer claramente los tiempos y la separación. Bien, ahora vámonos con los resultados hasta este momento de cómo se ha dado la reelección legislativa. Bien, en el proceso electoral 2021, vamos a ver aquí, aquí yo lo que presento son los escaños renovados en las elecciones legislativas locales de 2017-2021. En este periodo de 2017-2021, perdón, se renovaron 2.011 escaños legislativos locales. Se reeligieron 224 legisladores. De esos, 163 se reeligieron por el mismo principio de mayoría relativa y de esos 163, 152 lo hicieron por el mismo distrito. ¿Por qué recalco esto? Porque reelegirse por mayoría relativa y reelegirse por el mismo distrito son señales de un deseo de los legisladores de mantener la cercanía con su electorado. No en todos los estados, de hecho es ahorita también un tema que no quedó regulado, no se establece que los legisladores deban reelegirse por el mismo principio o por el mismo distrito. Ellos pueden cambiar. Les platico una anécdota. Yo soy del estado de Aguascalientes. Aquí se dio el caso de que 3 legisladores se reeligieron, pero no por el mismo distrito. Y por ahí alguien se interpuso un recurso legal y prácticamente los obligaron a tener que cambiar su distrito y competir por el mismo distrito que les eligió originalmente. Entonces, el deseo de los legisladores o que un legislador se reelija por principio de mayoría relativa y por su mismo distrito es señal de que aumenta la cercanía con el electorado y se cumplen los fines de la reelección, es decir, aumentar la profesionalización y la cercanía con el electorado. Que sean los electores los que realmente tengan, con su voto, aprueben o no la continuidad de tu carrera política. Bien. En el proceso electoral, si nos centramos en esta última elección de 2021, que ya se ha mencionado que fue la elección más grande, pues solamente en esta elección se renovaron 1,063 escaños. De estos, 283 legisladores locales decidieron postularse a las elecciones, es decir, fueron candidatos. De 1,063 escaños a renovar, 283 legisladores decidieron ser candidatos, o más bien lograron la candidatura para reelegirse. Esto equivale al 27% del total de escaños a renovar. Entre los candidatos, 224 compitieron por el principio de mayoría relativa, equivalente al 79% del total de los candidatos. Y de estos candidatos de mayoría relativa, 166 compitieron por el mismo distrito, lo que equivale al 74%. Y por último, hay que mencionar que fueron reelectos 152 legisladores locales, equivalente al 52% de los candidatos, que en mi opinión es una cifra alta.
Las conclusiones, bueno, la normatividad en materia de reelección no toma en cuenta la intervención de los partidos en la operación de los espacios parlamentarios, lo cual influye en la profesionalización de los legisladores. Se protege en gran medida la influencia de los partidos en la determinación de candidaturas y en el control de los recursos propios de los legisladores. Y los resultados apuntan a un relativo éxito de los candidatos a reelección y a una tendencia a que estos privilegien la cercanía con su electorado. Se sugiere que para expandir el conocimiento acerca de los efectos de la reelección consecutiva, es prudente recurrir a la observación de datos propiamente pertenecientes a la arena electoral, con lo que se tendrá una visión más clara acerca de la respuesta de los electores ante quienes pretenden volver a ser sus representantes, es decir, observar los márgenes de victoria, ver cada uno de los distritos en los que ganaron o en los que perdieron los candidatos a reelección, y con esto podemos hacer quizá algunas precisiones. Pero mi estimación personal es que es un proceso que va a seguir creciendo, que en las siguientes elecciones vamos a ver cada vez más candidatos, pero yo sugiero que hay que revisar la influencia de las dirigencias partidistas en la determinación de candidaturas, porque si no, esta legislación lo que hace es continuar con el poder de las dirigencias partidistas, es decir, de influir sobre la carrera de los diputados y contribuir a la inversión de lealtad, es decir, que los legisladores sigan queriendo responder únicamente a sus dirigencias partidistas y no tanto a su electorado. También hay algo que decir acerca de los topes de los periodos. Yo sugeriría que se ampliaran los topes de reelección y tomar un criterio unificado a nivel subnacional. Y bueno, por mi parte, esa es mi presentación y continuamos con la siguiente. Gracias. Entonces, seguimos ahora con el doctor Marco César Ojeda y le cedo la palabra. Muchas gracias, maestro Sergio. Gracias y saludos a todos y a todas compañeros. Gracias por estar participando en esta mesa. La siguiente ponencia que presento, compañeros, es un avance de un artículo académico que estoy trabajando ya próximo para su postulación en una revista indexada, de la cual me permito compartirles el eje rector de esta publicación en ciernes. Tenemos ya habilitada, ¿verdad?, la opción de compartir pantalla nosotros, ¿verdad, maestro Sergio? Sí, así es. Okay. Ahí está. Perfecto, ya lo observan, ¿verdad? Dejen compartir ponerlo en pantalla completa para que lo vean mejor, compañeros. Ponencia legislativa de la democracia directa en Sinaloa. Emití sobre este tema porque mi línea de investigación en el doctorado en gobiernos locales y desarrollo regional es el de la política, democracia y ciudadanía, que tiene que ver mucho con la participación directa de la sociedad. Partimos entonces como primer punto en la definición conceptual de democracia directa. Se entiende como la participación de los ciudadanos al margen de sus representantes populares para decidir directamente ellos sobre asuntos públicos en jornadas de votación convocadas ex profeso, tanto a iniciativa de la sociedad organizada como de las autoridades gubernamentales y o legislativas. Y ejemplos de esta democracia directa son el plebiscito, referéndum por revocación de mandato y presupuesto participativo, porque estas modalidades implican que el ciudadano emite un voto individual sobre el tema consultado. Hay otras modalidades de participación, compañeros, pero que no corresponden a la delimitación de democracia directa, sino a democracia representativa, como son la iniciativa popular, como es el cabildo abierto, como es el congreso abierto, ahora también en varios estados, debido a que ahí efectivamente participan y opinan sobre los asuntos públicos los ciudadanos, pero a final de cuentas ellos no son los que deciden, sino que deciden los propios legisladores o los regidores en su caso. Por tanto, se mantiene ahí el principio de democracia representativa, no de democracia directa, dado que no son en última instancia los ciudadanos los que deciden, es decir, con poder vinculante acerca de su votación. Entonces planteo yo, ¿cuál es el problema de la democracia directa en Sinaloa? Que hay una falta de armonización en su marco legal, que se compone de la Constitución de Sinaloa, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa.
Si bien la democracia directa se incorporó en Sinaloa en la constitución local desde el año 2001, con estas tres figuras únicamente, plebiscito, referéndum y revocación de mandato, vemos que hasta 2012, 11 años después, se reglamentan a través de la ley de participación ciudadana, pero solo con las dos primeras modalidades, plebiscito, referéndum. Se deja a un lado la revocación de mandato hasta la fecha. Y también, a pesar de que esa ley se promulgó en 2012, se daba un plazo de 180 días para que se aprobaran los reglamentos del plebiscito y referéndum, lo cual no ha ocurrido hasta el momento, hasta el año 2021. Analicemos entonces cada una de estas tres modalidades que sí contempla nuestro marco legal. El primero de ellos, me centraré, compañeros, solo en los requisitos polémicos o controvertidos, en los que yo sostengo que no fomentan o no alientan la activación de estos mecanismos. En el caso del plebiscito puedo mencionar estos dos primeros requisitos que inhiben la activación o dificultan la activación del mecanismo. El primer requisito es que el plebiscito solo puede realizarse el mismo día de la elección constitucional de cada 3 años. El segundo, pues que no tiene efectos suspensivos sobre el acto reclamado al gobierno, hasta en tanto se celebre dicha consulta y sus resultados sean vinculantes. ¿Qué significa esto, compañeros? Que en el supuesto que un gobierno entrante, un gobierno municipal, implementa alguna acción que genere controversia, genere inconformidad de los ciudadanos, no hay manera de detenerla. Aunque se active, aunque se solicite el plebiscito al órgano electoral en el estado, aunque se solicite, la consulta será hasta que ese gobierno municipal ya vaya a salir, hasta su tercer año, pues la siguiente elección constitucional. Y con el agravante de que este trámite ante el órgano electoral no tiene efectos suspensivos, es decir, no hay manera de detener el acto reclamado. Por lo tanto, es muy probable que al final del trienio, cuando se celebre el plebiscito en esta elección constitucional, muy probablemente el acto gubernamental ya haya sido consumado. Un ejemplo de esta deficiencia que cito yo, compañeros, es lo que se dio en el plebiscito del Carnaval de Mazatlán, muy conocido a nivel nacional, esta fiesta carnestolenda. Pongo ese antecedente textual, compañeros. El Ayuntamiento de Mazatlán solicitó en noviembre del año pasado, 2020, al órgano electoral, que es el encargado, pues la realización del plebiscito para que los ciudadanos decidieran si debía o no realizarse el Carnaval 2021, que se celebra en los meses de febrero, en plena pandemia de COVID-19, dada la inquietud que había en la sociedad. Sin embargo, el órgano electoral, el IES, le responde que no procede su solicitud, porque la Ley de Participación Ciudadana de Sinaloa establece lo que les comentaba anteriormente, que los plebiscitos solo deben hacerse de manera concurrente con la elección constitucional, por lo que no tenía ningún sentido hacer el plebiscito en esta elección pasada del 6 de junio del 2021, cuando el carnaval ya habría pasado hace 4 meses, en febrero. Pues ante ello el Ayuntamiento Mazatleco tuvo que hacer la consulta, pero con sus propios recursos y de una manera muy limitada, muy modesta. La hizo el 6 de diciembre de 2020, con apenas 6 casillas, y una votación total de solo alrededor de 1,500 sufragios, donde vemos como el resultado, pues que el 91.6% de los votantes opinó por la no realización del carnaval debido a la pandemia. Pero por este caso, como la deficiencia más marcada de la legislación en democracia directa, que no alienta la realización de un plebiscito en los tiempos que corresponda a decidir sobre el asunto. En la segunda modalidad, que es el referéndum, igual comparte estos dos primeros requisitos inhibidores que menciono yo, pues que es igualmente un referéndum tiene que hacerse en la siguiente elección constitucional. Asimismo, no tiene efectos suspensivos sobre esa legislación o acto legislativo reclamado. Esto significa, al igual que en el caso de los ayuntamientos, que si entra una legislatura, por ejemplo, en su primer año, y expide una ley que sea polémica, que genere inconformidad en los ciudadanos, y esta se promulga en el periódico oficial del Estado de Sinaloa para que entre en vigor, finalmente los ciudadanos, aunque activen el referéndum, aunque soliciten al órgano electoral la revisión de un referéndum, pues no habrá manera de detener la aplicación de esa ley, porque igualmente los mandarán hasta la siguiente elección constitucional, cuando la legislatura ya esté igualmente de salida,
y cuando ya la ley habrá entrado en vigor con su publicación en el periódico oficial. Sumados a esos dos requisitos, el tercero es que el nivel municipal, esto es, que los ciudadanos no pueden objetar reglamentos ni acuerdos de los cabildos que pudieran ser controvertidos, polémicos, a pesar de que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la población. Y el tercero y más polémico de estos mecanismos incorporados en la Constitución de Sinaloa es la revocación de mandato. Señalo aunado que efectivamente no está reglamentado en la Ley de Participación Ciudadana, es decir, es un precepto constitucional que no puede llevarse a la práctica en Sinaloa porque no está incluido en la ley, en su ley reglamentaria. Aunado a ello, la grave deficiencia que observo, compañeros, es que la revocación de mandato, tal cual como se incorporó en la Constitución de Sinaloa, pues no revoca, no contempla la revocación del gobernador, de alcaldes, de regidores, síndicos, procuradores, ni de diputados locales. Solo prevé que podrán ser revocados los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Supremo Tribunal de Justicia y de los ayuntamientos nombrados por sus superiores. ¿Qué significa esto, compañeros? Pues que no revoca a nadie, no revoca a ningún representante popular surgido de una elección, sino solo a funcionarios administrativos nombrados por sus superiores. Y esto, compañeros, es todo menos revocación de mandato. No permite al ciudadano pues, deponer a un servidor público electo en las urnas. Pues a pesar de que el Congreso del Estado en Sinaloa participó en este proceso de reforma constitucional federal y en noviembre de 2019, ya casi 2 años, aprobó la minuta de reforma constitucional del Congreso de la Unión que incorporó la revocación de mandato para presidente de la República y gobernadores. Sin embargo, el Congreso no corrigió su propia, entre comillas, revocación de mandato, por lo que este precepto en Sinaloa es contrario al que establece la Constitución Federal, donde sí se revoca a servidores públicos de elección popular, no administrativos, como en el caso de Sinaloa. Pues dicha omisión legislativa sigue todavía vigente, aun cuando después de 2019, ahora en 2021, el 7 de septiembre, el Congreso de la Unión pues, finiquitó este proceso y aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Cuáles son los casos de democracia directa que pudieron haberse activado por parte de la sociedad en el estado de Sinaloa? Yo cito 3 ejemplos que corresponden precisamente a los 3 principales municipios de Sinaloa, que son Culiacán, Mazatlán y Ahome. Cito el primer caso, Culiacán, el llamado par vial. Pues esto consistió en un proyecto de modificación de las principales vialidades de la ciudad de Culiacán, implementada en 2016 por el entonces alcalde Sergio Torres Félix. Este proyecto generó inconformidad ciudadana, plantones de protesta y amparos de comerciantes del centro ante los juzgados. Pero el ayuntamiento no cedió, o sea, no retrocedió en su plan y ejecutó la obra a pesar de las movilizaciones de los grupos inconformes que pedían ser tomados en cuenta para la modificación del proyecto. El segundo ejemplo es el de Mazatlán, la remodelación de este tan hermoso y conocido malecón de Mazatlán, llamado Avenida del Mar. En el 2017, el entonces alcalde Fernando Pucheta puso en marcha este proyecto de remodelación y que igualmente generó protesta de ciudadanos, de hoteleros y de grupos de ambientalistas, quienes señalaban pues, que la obra en terrenos ganados al mar representaba un daño ecológico pues, y un mayor riesgo de inundaciones, que es un problema que aqueja mucho al puerto de Mazatlán. Pues, sin embargo, el ayuntamiento continuó con la obra y la terminó en 2018, aunque no le tocó a Fernando Pucheta concluirla al haber perdido la reelección en ese año. Es sobre esa investigación que hace el maestro Sergio, que nos comentaba anteriormente sobre la reelección de los cargos subnacionales. Y el tercer ejemplo es el caso de Los Mochis, que es la ciudad más importante, la cabecera del municipio de Ahome. Este proyecto se denominaba pues, Zona 30. Consistió en toda una reingeniería urbana del centro de la ciudad de Los Mochis, iniciada implementada por 2 alcaldes, iniciada en su último año por el alcalde Arturo Duarte y continuada por su sucesor Álvaro Ruelas Echave. Pero también generó protestas de ciudadanos, de comerciantes informales, quienes estos últimos, los vendedores ambulantes, tuvieron que ser desalojados con el uso de la fuerza pública, pues en
con conatos de violencia, hasta de incendio también. Y pese a esta manifestación de protesta y de modificación del proyecto que pedían los inconformes, pues el ayuntamiento concluyó la obra, pero al igual que en el caso Mazatlán, no le tocó al alcalde Álvaro Ruelas concluirla porque perdió también la reelección en ese año 2018. ¿Qué similitudes presentan estos tres casos? Y de ahí que los pongo como ejemplo. Pues que en los tres se compartieron dos características. La primera, que hubo inconformidad de grupos de ciudadanos que se manifestaron y exigieron ser tomados en cuenta en la definición de los respectivos proyectos. Y la segunda, pues la negativa de las autoridades municipales para activar plebiscitos de consulta a la sociedad sobre estos actos, como lo mandata la ley de participación ciudadana del Estado de Sinaloa. Y también vemos que los ciudadanos pues no canalizaron sus inconformidades a través de los instrumentos que ofrece la misma ley de participación ciudadana, sino que se quedaron únicamente en la denuncia pública y en los actos de resistencia como bloqueos y plantones. Sin embargo, en Sinaloa sí se han realizado plebiscitos, aunque no promovidos por la sociedad, no activados desde la sociedad, sino activados por el gobierno, por las autoridades gubernamentales o legislativas, que es la otra modalidad top-down de la democracia directa. Estos cinco antecedentes, pues 3 corresponden al mismo caso, que es la municipalización de El Dorado, la cual prosperó hasta el tercer intento, que fue el 2020. Fue en 1999, 2013 y 2020. El segundo fue también la consulta sobre la municipalización de Juan José Ríos, también en el 2020. Ambos casos fueron promovidos por el Congreso del Estado. Y la consulta que ya citaba del Carnaval de Mazatlán, que fue organizada por el Ayuntamiento de Culiacán, como consecuencia de la negativa del Instituto Electoral a organizarla con los recursos que hubieran permitido realizarla de mejor manera. Sin embargo, advierto yo que estos 5 antecedentes no se activaron, no se usó la Ley de Participación Ciudadana de Sinaloa, sino se realizaron en función del interés político de diputados y ayuntamientos de promover estas consultas, aun cuando en el caso de las municipalizaciones del Dorado y Juan José Ríos, pues no se cumplió el requisito que establece la misma Constitución de Sinaloa, de que se contara con la anuencia de la mayoría de los ciudadanos para proceder a la creación de los municipios. Como lo señalo, fueron consultas activadas desde arriba, desde la autoridad, no por la sociedad desde abajo. Esto me permite pasar a 2 conclusiones, compañeros. En esta primera lámina expongo pues que en Sinaloa, expuesto lo anterior, vemos que no se ha registrado ningún ejercicio de democracia directa activado por la propia ciudadanía en su modalidad desde abajo, bottom-up, con base en la Ley de Participación Ciudadana, lo que evidencia que existe una asignatura pendiente en esta materia a 20 años de que se incorporaron el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato en la Constitución sinaloense en el año 2001. La revocación de mandato prevista en la Constitución local, además, es contraria a la que establece la Constitución federal, además de que no está incorporada en su ley reglamentaria. Lo que tenemos aquí, compañeros, en Sinaloa no es revocación de mandato. Y aunado a que no existen todavía los reglamentos para llevar a cabo el plebiscito y el referéndum. Concluyo con esta última lámina de conclusiones, compañeros, señalando pues que la consulta del Carnaval de Mazatlán, como los puse, pues evidenció la falta de armonización en el marco legal para alentar la activación de los plebiscitos. Partimos del antecedente muy representativo, yo señalo, que el Instituto Electoral encargado de llevar a cabo estos mecanismos de democracia directa determinó que no procedía a realizar el plebiscito porque tenía que ser concurrente con la elección constitucional, aun cuando el carnaval era antes, era 4 meses antes. Eso es un grave problema de falta de armonización del marco legal. Pues este caso, el de Mazatlán, ejemplifica en toda su magnitud los problemas de deficiencias y omisiones que prevalecen en nuestro marco jurídico regulatorio de la democracia directa, haciendo patente que estas normas fijan criterios que terminan finalmente por inhibir la realización de las consultas ciudadanas y con ello el fortalecimiento de la cultura democrática promovida desde la sociedad. Es decir, que los ciudadanos puedan por sí mismos activar, solicitar, pues, y que se lleven a cabo estas jornadas de consulta para decidir directamente sobre los asuntos públicos.
compañeros, pues hasta aquí es mi conclusión y estoy atento a sus órdenes, a sus comentarios que gustan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar las preguntas y respuestas, nada más les comento que se compartió en el chat un enlace para que registren su asistencia a esta ponencia. Entonces, si aún no lo han hecho, pues denle clic y se registren rápidamente. Bien, ahora pasamos a preguntas y respuestas. Si alguien quiere activar su micrófono para hacer una pregunta a alguno de los ponentes o en general, puede hacerlo. A ver. Si no, dejan yo comenzar. Una pregunta para el colega Martín Alonso Juárez. No sé si has considerado el efecto de las coaliciones y la relación que éstas tienen con los gobiernos, porque hablabas de gobierno dividido, unificado. No sé si en eso tú consideraste coaliciones mayoritarias, que coincidan o no los partidos que llevaron a los gobernadores a su cargo con las mayorías, o si simplemente viste el partido al que pertenece el gobernador y el partido que tiene la mayoría en el Congreso. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por la pregunta. Sergio, pues yo me enfoqué más curiosamente cuando se hizo el determinar qué entidades elegir y demás, nos enfocamos en quién tiene la mayoría en el Congreso, más allá de cómo llegó al poder. O sea, si fue por medio de coaliciones o cuál fue el medio es decir, qué partido tiene mayor presencia versus el Ejecutivo Estatal. O sea, ese fue el criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, había entidades que ya tenían, no sé, como el caso de Sinaloa, que el gobierno inició en el 2016 y la investigación es 2018-2020, entonces había algunos gobiernos que ya le había tocado jugar esta parte del gobierno unificado, ahora les tocaba esta cuestión del gobierno dividido y cómo estaba reaccionando ante esta grupos mayoritarios que mientras, como les mencioné en la exposición, mientras que había unos gobiernos que tenían la mayoría, también de gobierno opositor, la relación era distinta. Pero la cuestión de las coaliciones no se tomó a consideración. Pero igual lo verifico, gracias. Muchas gracias. Aquí en el chat hacen una pregunta para el doctor Marco César. Si considera que los plebiscitos que se hicieron desde los 90 para la constitución de nuevos municipios son o no mecanismos de participación ciudadana construidos desde abajo. Doctor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente son plebiscitos, pero yo los clasifico en su modalidad desde arriba, top down, porque son activados a iniciativa de la autoridad, que es muy válido, no le quita que es un ejercicio de participación ciudadana, solo que se hace al margen del marco legal que regula la democracia directa, no se hace en base a la ley de participación ciudadana, sino que se activan, más bien dicho, se llevan a cabo para dar cumplimiento al artículo 35 de la Constitución de Sinaloa, que establece, artículo 43 de la Constitución de Sinaloa, que establece que para la creación de municipios debe de llevarse a cabo una consulta en la que, lo dice textualmente, la mayoría de los ciudadanos den su anuencia para la creación del municipio. Es decir, es un entramado constitucional para la creación de un municipio que, si bien reconoce esta participación de los ciudadanos, no es un mecanismo que surge de la democracia directa activado por su propio marco legal. Pero efectivamente son esquemas de participación y es un avance en la participación de la sociedad. Gracias. Sí, es interesante. En la UAM Iztapalapa hay personas que están haciendo trabajos sobre mecanismos de democracia directa y básicamente apuntan a que estos son actividades del poder para legitimar una decisión que ya tienen prevista, no tanto de verdad para conocer una opinión o tomar una decisión. Aunque claro, estos son a nivel internacional, me gusta que sea un trabajo enfocado a lo local. No sé si alguien más quisiera colaborar con alguna pregunta. Perdón, doctor Marcos. Sí, muchas gracias, maestro Sergio. Quisiera yo hacerle una pregunta a mi paisano, al maestro Martín Juárez. Primero felicitarte, Martín, porque es muy valioso, muy pertinente hacer estudios al momento, streaming, es decir, sobre situaciones que se están dando actualmente, como analizas tú esta legislatura que corresponde a la supervisión del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
para los que no son de Sinaloa, informarles que este gobernador, Quirino Ordaz Coppel, concluye el 31 de octubre, es decir, alrededor de 40 días, o sea, entra el nuevo gobierno el 1 de noviembre, pero el gobernador Quirino Ordaz, a partir del 1 de noviembre, pues inicia su proceso de nombramiento de embajador de México en España. En ese sentido, la pregunta, Martín, es, tú señalas en tu exposición que hay una falta de cooperación, pues hay una confrontación de esta legislatura dominada por Morena en torno al gobernador priista de Quirino Ordaz Coppel. La conformación de Morena va a continuar en la siguiente legislatura, que ya está por iniciar, va a seguir dominando Morena. Pero a esa legislatura le corresponderá seguir fiscalizando los últimos 2 semestres del gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Por tanto, mi pregunta es, Martín, si consideras tú que este hecho de connotación política, de acuerdos políticos, de que un gobernador priista pase a ser colaborador del gobierno Morena de López Obrador como embajador en España, ¿consideras que esto va a modificar este clima de confrontación, ese clima de rechazo de la próxima legislatura de Morena hacia las cuentas, hacia la supervisión del gobierno de Quirino Ordaz, por lo que le corresponda a este año en curso, estos 2 semestres? Muchas gracias, Martín. Muy buena pregunta y efectivamente vamos a ser testigos de cómo un cambio de dinámica de interacción entre lo que era el Congreso con el gobernador Quirino Ordaz, que en este caso ya no sería gobernador, sería embajador, y cómo la próxima legislatura, la legislatura va a ser condescendiente hacia el futuro embajador, vaya, ¿no? Porque al final del día está sirviendo o contribuyó, cooperó al proyecto del presidente de la República, de tal suerte que de ser el famoso gobernador opositor al cual hay que fiscalizar, al cual hay que cuestionar, al cual hay que estar pendiente, al cual le vamos a reprobar las cuentas públicas, ahora vamos a ser testigos de cómo el pragmatismo es el que supera la cuestión ideológica y demás, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante y pues aquí ustedes ya, o sea, ya, ¿qué puedo decir? Esa va a ser la reacción que va a tener la nueva legislatura. Muchas gracias, Martín. Felicidades. Gracias, Martín. Aquí en el chat hicieron una pregunta para mí, dice, respecto a la reelección legislativa o política a partir de su incorporación en la reforma de 2014, ¿cuál ha sido su eficacia en los últimos procesos actuales desde su incorporación? Como mencioné, en esta elección, 2017-2021, de los candidatos que hubo, el 52% lograron la reelección. Eso me parece una cantidad llamativa. Yo vaticino que va a aumentar el porcentaje de diputados reelectos, pero en algún momento van a chocar contra los nuevos jugadores que quieren un puesto y dicen, oye, no, espérate, tú ya fuiste una vez o 2 veces, ahora sigo yo. Van a tener que encontrar mecanismos para resolver estos conflictos. Otro aspecto que también es interesante para ver la eficacia es, como les mencionaba, la especialización. Esto no lo mencioné en la ponencia, pero por ejemplo, en las elecciones anteriores a esta del 2021, de todos los legisladores reelectos, 24% regresaron al Congreso a presidir la misma comisión que presidieron con anterioridad. ¿Esto qué quiere decir? Que se centraron en un tema, siguieron especializándose. Actualmente no tengo esta cifra para esta última elección porque apenas están tomando protesta, están repartiéndose las comisiones, todavía no hay un solo dato que nos permita ver el panorama nacional, pero este también es otro ejemplo de cómo podemos ver la eficacia. Si repiten o no las comisiones, si siguen tratando los mismos temas, porque si no es nada más regresar al cargo y tratar otras nuevas cosas, llegar a aprender otra vez un tema. Y eso es también un defecto que se ha mencionado de las legislaturas en México. Que son permanentemente debutantes, no son nuevos, eternos novatos. Antes me quisiera comentar algo que ahorita dijeron de si las cuentas de Quirino y si se va limpio o no. Como les mencionaba, mi tesis es de eso, de revisión de cuentas públicas. Yo he notado que en la fiscalización, cuando la revisión de cuentas públicas se da una vez que salió un gobernante, usualmente se encuentran más resultados, se señalan más irregularidades que cuando está en el cargo, es decir, él tiene una relación con el Congreso y puede por ahí negociar.
pero cuando salen, los nuevos legisladores ya no tienen compromiso con el gobernador y dicen, a mí no me importa, yo voy sobre ti. Y más si son opositores y si hay conflictos, sobre de ellos. Inclusive una de las primeras cabezas que cae cuando cambia el gobierno es el del auditor. Aunque no tenga, aunque el gobernador no lo nombre, usualmente cuando hay cambio de gobierno, sale. Y muchos acaban en la cárcel o con problemas o con denuncias. Ahora, está este asunto de que el gobernador Quirino le dieron un puesto importante, eso denota una muy buena relación con el gobierno federal y posiblemente estar con su partido. Vamos a ver eso cómo influye. Es muy interesante ver qué va a pasar ahorita con los gobernadores que salgan, ¿no? Si se van a otro país porque les dieron un cargo o para escapar. Eso va a ser muy interesante. Será como una excepción en la regla entonces. Sí, es que de verdad es muy interesante. Digo, no sé, yo no juzgo si está bien o mal lo que está haciendo la presidencia, sugiriendo estos cargos, pero de que es interesante, es muy interesante ver qué va a pasar. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta, sugerencia que tengan para los ponentes? Sergio, una duda. Sí. Cuando estabas desarrollando tu investigación, de casualidad, no sé si entraste el tema de los legisladores de representación proporcional y cómo, pongo un ejemplo aquí en Sinaloa, no voy a, este se me está yendo el nombre, pero es un diputado federal que fue diputado federal desde el 94 hasta esta última legislatura del 2018 fue cuando salió. O sea, ha sido diputado federal 4 veces, 3 veces senador, y todos por la vía de representación proporcional. Es de Nabolato, ahorita se me está pasando el nombre, pero también es tenemos Alfredo Villegas Arriola. Alfredo Villegas Arriola. El mero. Un ejemplo, ahí tenemos un ejemplo aquí local, y si vamos a alguien, aún como el famoso de estos de estelares, pues teníamos el caso de Fabio Beltrones, por ejemplo, también, de cómo pasaba de ser diputado federal a senador, senador a diputado federal. Entonces, no sé si esta cuestión también en algún momento lo consideraste en tu investigación, ¿no? Mira, los liderazgos locales luego a veces se da caso de que se van a lo federal y regresan. Lo que puedo observar en el caso de los de representación proporcional, sin tener ahorita el dato preciso, es que son los dirigentes de las bancadas o son dirigentes partidistas. Personas que han tenido relación con la dirigencia del partido local o que han ocupado cargos federales son los de RP a RP, RP a RP. También noté algunos pocos casos de diputados de representación proporcional que se quisieron lanzar a un distrito y aunque fueron muy pocos, casi todos perdieron. Y digo, creo que tiene algo de sentido. Pero de los que son de RP se quieren reelegir también por RP y son usualmente los que dirigen los grupos parlamentarios o tienen relación con los dirigentes partidistas. Ahora, creo que lo que comentaba sí, más en el sentido de cuál es su experiencia previa, si ya tienen mucho historial, eso no lo revisé, pero lo que sí observé de estos de RP es eso. Correcto. Bien, por último, bueno, vuelvo a preguntar si hay otra duda o comentario de los participantes, si no ya pasaremos a concluir porque en un momento más este mismo espacio digital se va a usar para otra mesa. No sé si hay otro comentario, duda. Entonces, No, sin más. perdón. Perdón, Luis. De pronto solamente señalar, ¿no? Por ejemplo, en la constitución de nuestro estado acá en Sinaloa, supongo que pasa lo mismo casi en toda la República. Un diputado que llega por mayoría relativa y uno que llega por RP en el momento de ser ya legislador, tienen exactamente la misma fuerza, la misma validez, ¿no? O sea, ya no hay diferencia, pues, ¿no? De uno y otro, por lo tanto, no tendría, pues, por qué ser un señalamiento para decir si coordinan o no coordina alguna comisión, porque ya es parte de sus funciones y ya no se le distingue con el MR o el RP en este caso. Sí, la distinción se hace más en el sentido de ver los efectos de la elección, porque un diputado de mayoría que regresa como mayoría y que regresa a su distrito, pues muestra cercanía. Y un diputado de mayoría que decide irse por RP, bueno, puede ser que o tuvo unas negociaciones ahí con su dirigencia partidista, o su mismo partido le dijo, no, sabes que este distrito déjaselo a esta otra persona, y tú te vas al lugar 7 de la lista, entonces, pues, adiós, ¿no? Por eso se hace la distinción, pero sí, claro, en el interior ya tienen la misma posición dentro de las comisiones.
que también algo interesante de ver es a qué comisiones regresan. Si tú presidiste una comisión, por ejemplo, de la de Hacienda o Presupuesto, como se le denomina en cada congreso, y te mandan a otra fuera de ahí, pues dices, no le tuvieron confianza en ese cargo, no le interesó, ¿qué pasó ahí? Eso también me parece que son cuestiones interesantes a observar. Correcto. Gracias. No, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, duda, comentario, yo les agradecería a todos por su participación, al doctor Marco César, al maestro Martín Alonso Juárez, a todos los que asistieron, y les pido que si tienen la oportunidad, de verdad, continúen transmitiendo, pendiente aquí a las transmisiones de este seminario, que ya está casi por concluir, pero que nos ha dejado aportaciones muy, muy interesantes. Por aquí nos dicen en el chat que la constancia llegará en los próximos días, entonces por ese lado no se preocupen. La verdad que el equipo que está detrás de este seminario hace un trabajo excelente y siempre está al pendiente. Y pues también entren en las redes sociales del CIPE, de CEPES, y chequen los demás ponencias si no lo han hecho. Hay cosas muy interesantes. Me despido, les agradezco mucho, mucho haber participado y les deseo que tengan un excelente, excelente día. Muchas gracias. Excelente día.